Si yo les hablase de una película en la cual un grupo de adolescentes va a pasar sus vacaciones de verano en una casa aisladísima en las montañas de Hawái, donde un chimpancé muy mal diseñado termina atacándolos, pues ustedes dirían, oye, es la fórmula perfecta para un desastre de película. Pero ¿qué pasaría si les dijese que tal vez no es así? Que esta película muestra una serie de escenas bastante interesante y termina siendo un proyecto que tal vez podría valer la pena para todos aquellos amantes del género del terror. Así es, en este video les voy a hablar de Primate, una película estrenada en este 2026 que de hecho ya se había estrenado en algunos festivales de terror y muchas personas habían opinado lo mismo que yo les voy a contar en este video. Un proyecto que puede terminar siendo una sorpresa para todos aquellos que nos gusta un poco estas películas del género de terror. Así que en este video te voy a contar de Primate, película 2026, si vale la pena o no, en una especie de análisis o más que análisis, comentarios sobre la película sin spoilers. Vamos con la intro, que esto se va a poner muy interesante. Hey, muy buena gente bella y bonita que sabe a pollito frito. Espero que estén muy bien y bienvenidos a Horror Beat Richie, su canal de terror, donde tocamos temas de cine, películas, historias macabras y un montón de cosas interesantes para todos aquellos que nos gusta muchísimo este universo del género de terror. Y el día de hoy les voy a hablar de esta película que, a ver, yo no le tenía nada, pero nada de expectativas. Así es, estamos hablando de esta cinta de acá que se llama Primate, algo malo pasa con Ben, una historia que en todos los ámbitos, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado que antes de ver cualquier cosa, ¿no? Hablemos de comida, por ejemplo, una torta o algo así, alguien está preparando una torta y está colocando ingredientes que ustedes saben que nada que ver, ¿no? O sea, van a preparar una torta dulce, pero confunden el azúcar con la sal, o tal vez le meten ciertas cosas que uno dice, esto no combina con esto, pero aún así termina siendo como un plato bastante delicioso. En algún momento me pasó con la torta de uyama, que acá en mi país se utiliza muchísimo como principio y se usa más para comidas de sal, y que cuando a mí me hablaron de torta de uyama, de este vegetal, fruta, está como, o sea, como que se mueve entre estos dos ámbitos y termina convirtiéndose en una posible torta bastante deliciosa. Pues yo decía la primera vez, esto es imposible, pero oigan, no, vean que sí, bastante rica. Pues algo así es lo que pasa con esta película, y es que la primera vez que yo vi el tráiler, pues yo dije, oiga, esto se ve como mal, ¿no? Se ve como estas películas como de bajo presupuesto que en algún momento llegan a las salas de cine como por ocupar esos espacios donde la gente no va a ver películas, pero que aún así le dimos la oportunidad y terminamos encontrándonos una sorpresa bastante interesante. Nuevamente aquí les quiero confirmar, este es como una serie de comentarios de la película, no vamos a hacer spoilers, les voy a contar es lo que me llamó la atención y las razones por las cuales considero que vale la pena que ustedes le inviertan tiempo a esta película, bien sea en salas de cine o bien sea en formato de video cuando salga en algún servicio de streaming, porque nos encontramos una película que terminó siendo bastante interesante. El terror, como siempre lo he dicho en este canal, tanto en videojuegos como en películas, es un tema demasiado subjetivo. Acá sí hay cosas que a ustedes les gustan que a mí no, viceversa, pero acá en más que cualquier otro género está demasiado marcado. Sin embargo, sí encontré que esta película, tanto en comentarios, reseñas, el grupo de amigos con el que fuimos y la gente en general que fue a ver la película, la encontró bastante entretenida. Y es que es muy complejo porque acá nosotros estamos hablando de lo que podría ser el mejor guión que he visto en una cinta de terror, y ustedes dicen, what the fuck, Richie, o sea, ¿cómo así? ¿O es blanco o es negro? ¿O es alto o es bajito? ¿O es el peor guión o es el mejor guión? ¿Cómo los vas a meter en la misma frase? Y sí, curiosamente, sí casa en esta ocasión porque es un guión malo, predecible, es un guión que básicamente, o sea, es que hablemos rápidamente de qué trata la película, porque acá tenemos al grupo de adolescentes así como los que veíamos en Viernes 13, ese grupo de adolescentes que se iba a Crystal Lake. En esta ocasión se van a una casa
aislada en Hawái, una casa por cierto hermosísima, una de esas, ese es como mi nuevo norte a tener una propiedad, ojalá, así que ayuden suscribiéndose a este canal si les llama la atención todo este contenido, porque necesitamos crecer para poder tener una casa así por el estilo, porque qué casota, qué casa tan bonita, y eso es lo primero que ustedes se van a encontrar ahí. Pero bueno, tenemos este grupo de adolescentes que se va a pasar sus vacaciones de verano a esta casa, y en esta casa pues vive un chimpancé, ¿no? El dueño de la casa es un señor, él es sordomudo, él es un antropólogo bastante famoso, de ahí el hecho de que tenga esta propiedad, tiene 2 hijas y aparte tiene el chimpancé que lamentablemente pues era como la herencia de su esposa ya difunta, que ella falleció a causa de cáncer, pero que llegó a esta propiedad por el tema de que ella era como una especialista en lenguas y estaba tratando de estudiar un poco esa comunicación con primates. Entonces, pues nada, la historia típica, ellos llegan allá, el chimpancé le da rabia, termina alterando su comportamiento y termina generando una masacre, la Hijuemaiders. Y ya, eso es todo lo que ustedes tienen que saber de la trama, ya el resto es cómo ocurren las cosas, que es bastante interesante y mencionaremos algunas cosas acá. Entonces ustedes dicen, ok, esta premisa es pues bastante predecible, pero además es que en el tema del guión pues ocurren un montón de cosas que son simplemente absurdas, tanto en comportamiento de los personajes, tanto es que pareciera, y lo vi en otra crítica y me voy a apropiar de esa frase, que el guión lo hubiera escrito el propio chimpancé de verdad, o sea, parece un guión escrito como por ChatGPT. Entonces ustedes dicen, oigan, entonces claramente esta película es un huesazo, ¿no? Es un fémur así gigante de tiranosaurio rex mala, pero vieras que no, porque así como deja como ciertas cosas al azar y sin sentido, al mismo tiempo conecta esas cosas necesarias para cumplir la base de una película de terror, que es hacerte sentir inquieto y al mismo tiempo entretenerte, ¿no? Entretenerte con miedo, entretenerte con escenas un poco escabrosas, dejándote pensar qué es lo que va a pasar a continuación. Y acá es donde entra ese aspecto de el mejor peor guión, porque tiene cosas muy geniales, cosas muy lamentables, pero que terminan siendo una película demasiado entretenida y una sorpresa para todos aquellos que le teníamos muy poca fe. Hay una constante entre todos los que nos ha gustado esta película, y es que íbamos con expectativas relativamente bajas, y es uno de los consejos que te voy a dar: ve con expectativas bajas incluso después de ver este video, porque realmente no es una película espectacular, pero nuevamente no es una película mala. De hecho, al día de hoy, en el momento en el que estoy grabando este video, en IMDb tiene una calificación de 6.5 sobre 10, que ustedes dirán, vaya calificación del orto, pero no, muchachos, en el género de terror esta es una calificación sasa, porque el terror, lo que les digo, es muy subjetivo. Películas muy buenas como El Conjuro llegan a calificaciones de 7, ni siquiera llegan a calificaciones de 8, porque como les digo, uno de los problemas que tiene el género del terror es que es demasiado subjetivo. Entonces realmente llegar a una calificación de 6 es una película que podría valer la pena. Pero bueno, ¿qué es lo que hace divertido a esta película en el tema de terror como tal? Y es que si este tipo de películas no busca dejarte lecciones de vida, cosas como para pensar, como para que salgas y te lleves la película y digas, oh, me siento inspirado, siento que estas supervivientes de este ataque del feroz chimpancé me transmitieron este deseo de supervivencia. Ah, que lo que quieres ver es sangre, muerte, gore, quieres ver chicas bonitas, quieres ver un montón de situaciones bastante irrisorias, y todo eso lo tiene esta película. Ya que lo que tenemos en esta cinta es pues el casting de una serie de adolescentes, todos bonitos, todos así perfecticos, con actores que aparentemente pues no hay ninguno que sea ese actor que ha tenido una gran trayectoria. La mayoría han tenido papeles secundarios en diferentes películas, series de televisión, o sea, no es algo destacado, que aún así logran hacer un trabajo bastante excelente a la hora de tratar de generar tensión con todo lo que va ocurriendo a lo largo de lo que se desarrolla en la película. Y es que acá el problema no es lo que pasa, sino cómo pasa. Verán, Ben termina siendo una máquina de asesinato completa. Al comienzo, cuando yo veía el tráiler, veía una situación bastante particular en la cual pues están las chicas como en mitad de una piscina. Ben tiene rabia, la rabia es hidrofobia,
Es una enfermedad que le da a los animales, que prácticamente los vuelve extremadamente agresivos, impredecibles, y que además se puede contagiar a los seres humanos, lo que a nosotros nos termina generando, pues viene siendo una infección bastante mortal si no se trata a tiempo. Además, hay otro detalle muy interesante, y es que esta película es inspirada en un caso de la vida real. Ahorita vamos a comentar un poquito de eso, pero el punto es que yo, cuando veía el tráiler, veía esta situación y yo decía, óyeme, es que el director de esta película, el señor Johannes Roberts, ya nos había traído una película en 2017 llamada Terror a 47 metros, de unas chicas que están haciendo buceo y terminan atrapadas en una jaula de tiburones, y pues toda la película se desarrolla en esta escena. Entonces, cuando vi el tráiler, yo dije, ok, esto va a ser pues el estilo del director, que ya tiene experiencia en esta serie de situaciones mortales peligrosas, pero que se desarrollan en una sola escena. Y no, nada que ver. De hecho, la película se desarrolla pues sí en esta ubicación, la casa que está aislada, la casota espectacular que tenemos acá en Hawái, pero con una serie de situaciones que se aproximan más a lo que sería, más que una película de animales y de monstruos en ese tema, parece más un slasher, ¿no? Ben acá se termina convirtiendo en esa máquina de matar, pero que curiosamente, a pesar de estar por temas de rabia, uno espera como que sea el frenesí, que sea un ser totalmente predecible. Curiosamente termina siendo todo lo contrario, un ser maquiavélico, calculador, curioso, que sí, obviamente le ayuda el tema del guión. Ahí es donde les digo que es bastante regular, pero que termina mostrándonos escenas bastante divertidas, frenéticas y pues de cierta manera aterradoras, ¿no? Que es el objetivo de la película. Y es que si la abordamos, o abordémosla como si fuese un slasher, que no lo es, porque no tenemos este asesino con machete o con cuchillo cortando, sino tenemos este primate desenfrenado, ¿no? Enrabiado y desenfrenado, acabando con todos. Aún así, las muertes y las situaciones que se van dando es bastante brutal, ¿no? Cada una de estas escenas tiene su razón de ser, tiene su forma y su clímax, de una forma que te terminan haciendo sentir incómodo de lo brutal, de lo brutales que son, que además los efectos, la sangre, las vísceras y todo lo que va ocurriendo pues se va viendo de una manera muy interesante y muy creíble. A nivel de efectos, pues lo que les digo, la sangre y todo lo demás, bastante chévere. Escenografía también, pues la única queja acá es el propio chimpancé, que uno dice como, pues base, o sea, se nota claramente que es un actor ahí con el traje del planeta de los simios, y que hace que tú veas el tráiler y digas, esto se ve bastante ficticio, esto se ve, acá en Colombia le decimos ficti a este tema, o sea, se ve irrisorio, pero que aún así Ben logra crear esa atmósfera opresiva y terrorífica, que, si no estoy mal, el director se inspiró en una película que salió en el 2022, una película de nombre Nope, que tiene una escena impresionante, una escena que es demasiado terrorífica, de un programa de televisión donde uno de los coprotagonistas es un chimpancé llamado Gordy, y que termina también entrando en un frenesí salvaje, atacando y desfigurando a todo el elenco de la serie, y termina generando una tragedia bastante brutal en una escena que les recomiendo. O sea, la película es buena, la película es interesante, pero esto es solo una escena, una parte pequeña de la película de Nope. Pero esta escena es impresionante, y esta escena sí es la que es inspirada, en este caso, el caso de Charla Nash, una mujer de 55 años que fue atacada por un chimpancé de una manera muy brutal, o sea, muy brutal. Acá nosotros la estamos viendo y aparentemente pues ustedes no lo ven tan impactante, porque estamos hablando que esto ya es varios años después del ataque, con una cantidad absurda de cirugías plásticas. Ella, que se le ven los ojos como desproporcionados, estos ojos no son reales, ella está ciega, ella quedó totalmente desfigurada. De hecho, pues no les muestro la imagen acá, principalmente porque la propia imagen puede ser un motivo suficiente para que YouTube desmonetice este video, pero es que en serio pues les recomiendo que ustedes vean la entrevista de ella con Oprah Winfrey, creo que es que se pronuncia, con Oprah mejor dicho. Él es Travis, él es el chimpancé que le atacó, que había salido en comerciales de Coca-Cola, o sea, era un chimpancé ya mayor,
que había vivido con una familia y que nunca había presentado un comportamiento violento, que de hecho era muy conocido en el condado donde vivía con la familia, y que prácticamente parte de la familia, ¿no? Y que por una serie de situaciones terminó atacando a esta señora de 55 años. Pero que, gente, en serio, ustedes ven las imágenes y ella, la cara parecía una masa, parecía como una masa amorfa, o sea, no tiene forma, la cara como la dejó. Fue un ataque bastante brutal y un ataque que no puede, o sea, tú ves la situación y no puedes evitar sentir ese escalofrío. Ese ataque más esta escena de Gordy, se nota que inspiraron muchísimo al director para crear un poco las situaciones que se dan en esta película de Primate, que incluso al mismo tiempo te pone a pensar un poco en el tema de lo que es pues la vida salvaje, ¿no? Y por qué se hace tanto énfasis en el tema de no entender nosotros como humanos que pues la vida, la fauna silvestre pues debe ser silvestre y de alguna manera debe ser libre, ¿no? Que una cosa son los animales que hemos domesticado a través de milenios prácticamente, y otra cosa es la fauna que termina siendo totalmente impredecible, y esto es lo que nos quiere como plantear de cierta manera la película en este festín de sangre, vísceras, tensión, terror que se va dando a lo largo de todas las situaciones que tenemos acá en la película. Entonces, si ustedes me preguntan, oigan, ¿vale la pena ver esta película? Yo diría sí, con la salvedad de que, ojo, es una película que no te va a cambiar la vida, no es esa película que nos va a hablar de la trama totalmente impredecible. Lo que les digo, ya ustedes saben qué va a pasar. Es que de hecho desde el comienzo prácticamente ustedes saben incluso en qué orden van a ir desviviendo a cada uno de estos adolescentes y qué es lo que va a ir pasando. Obviamente el guión trata de hacer un esfuerzo en que ciertas situaciones tengan algo de coherencia, y ahí es donde siento que logra hacer como que uno no diga ay que sí, porque lo que les digo, todo es predecible, pero todo es interesante para aquellos que nos gustan sentirnos incómodos con esta película, con esta serie de películas de terror, ¿no? Cuando veíamos a Jason Voorhees y que incluso calificamos, ¿no? Aquí en YouTube encontramos esta serie de videos donde incluso puntuamos, ¿no? El top 8 de víctimas de Jason Voorhees. Por acá estaba todas las desvividas de Jason Voorhees y cosas por el estilo, con 175,000 vistas. O sea, a la gente curiosamente, y no lo digo como algo malo porque yo me incluyo ahí, o sea, uno está para ver cine en situaciones que espero de verdad, o sea, yo por lo menos distingo o separo muy bien el tema de realidad versus ficción o fantasía, y pues espero jamás vivir una situación así, nunca en la historia, y que nadie la tenga que vivir, pero aún así pues es interesante en la ficción, en el entretenimiento, ver todo este mundo del género de terror que para algo existe y por algo tiene tanta demanda, y esta película tiene todas estas escenas que te podrían terminar llamando la atención. Así que sí, es una película que yo recomiendo, obviamente con la salvedad de que no te vas a encontrar una historia memorable, pero pégale una ojeada. Si ya la viste, cuéntame qué tal te pareció Primate, que es una película que a mí me pareció muy interesante. Espero que este video les haya gustado, gente. Si fue así, no olviden suscribirse, dejar su like, y además recuerden que acá estamos trayendo diferentes películas de terror, y si quieren ver cómo un buen guión sí se puede adaptar a una historia y generar muchísimo miedo con muy pocos efectos, pues los dejo acá con un video sobre una de las mejores películas de terror que he visto en los últimos años, La autopsia de Jane Doe. Péguenle una ojeada que está bastante impresionante.